Vamos a comenzar la clase hoy día, nos corresponde la clase 39. La primera parte vamos a ver un poquitito de teoría y posteriormente desarrollaremos lo que es la clase invertida, bajo la modalidad. Entonces vamos a analizar un poquito algunos indicadores que nos dan cuenta del poder de mercado y adicionalmente el qué tan concentrado. El poder de mercado tiene que ver con la posibilidad que tiene alguna empresa de afectar las decisiones de consumo de los individuos mediante la eventual fijación de precios. Una fijación de precios, entre comillas, por lo que ya hemos dicho en clases anteriores, en el sentido de que solo podrá cobrar un precio tan alto como aquella que sea la máxima disposición a pagar por el bien. En el caso de monopolio en particular, esto lo vamos a medir por el índice de Lerner. Si se recuerdan, lo que tenemos que concebir es la condición de optimalidad económica. Eso que nos decía la condición de primer orden, que ingreso marginal era igual a costo marginal. Otra parte, hemos deducido ya más de una vez, ingreso marginal es igual al ingreso medio o precio, factor de 1 menos 1 partido por el costo. La medida que el mercado sea competitivo, la función de demanda es elástica, por lo tanto el coeficiente es infinito, 1 partido por infinito 0, 1 menos 0,1, 1 por PP. El ingreso marginal coincide con el precio y el precio del ingreso medio. Condición que también conocíamos ya y hemos analizado a lo menos 3 veces durante el curso. Siempre que el atributo medio sea constante, significa que la condición marginal coincide con la media. Aquí se verifica por cuarta vez. Entonces, trabajando un poquito esta identidad, si concebimos entonces que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal en la condición de optimalidad primer orden, reemplazamos ingreso marginal por costo marginal a dicha condición y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un índice que nos va a dar cuenta del poder de mercado del monopolio. Y este se calcula de esa manera. Los reemplazos respectivos, vamos a llegar a la siguiente. En la medida que la diferencia entre el precio y el costo marginal sea mayor, mayor, obviamente el poder de mercado también va a ser mayor. ¿Qué significa eso entonces? Si observamos aquí la expresión, el índice de Lerner, ¿entre qué valores se va a mover? Entre 0 y 1. Hagan por un instante la condición de que el costo marginal sea 0. P partido por P, el índice de Lerner vale 1. Ese sería el máximo poder de mercado, en este caso, obviamente, se trata de un monopolio minador de primer grado, algo que no hemos visto. A medida que el precio sea igual al costo marginal, que es la condición económica, el orden en mercados competitivos, esta diferencia, precio y costo marginal, es 0, porque recuerden que en mercado competitivo el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Qué significa eso? Mercado competitivo. Por lo tanto, el poder de mercado que tiene cada empresa por separado es nulo. No existe. ¿Y por qué? Porque estamos en un mercado competitivo. Todas las empresas son tomadoras de precios. ¿Y de qué depende esto? Obviamente de la elasticidad. A medida que la elasticidad de la demanda sea más grande en valor absoluto, más se acerca infinito, existe un menor poder de mercado de la empresa. Esto lo podemos ver gráficamente también en estos dos monos. Se dan cuenta, la función de costo marginal más o menos tiene la misma pendiente. Pero noten que la función de demanda es distinta en términos de su elasticidad en el gráfico 1 y en el gráfico 2, entendiendo este por gráfico 1 o 2. Gráficamente, la demanda 1 es
bastante elástica. Por otra parte, en el mono 2, comparado con el 1, es bastante inelástica. Si calculáramos el índice de Lerner en uno y en otro mercado, sea en el mercado 1 o en el mercado 2, ciertamente verificaríamos lo que está ocurriendo aquí. La diferencia entre el precio y el costo marginal aquí, comparativamente al gráfico 2, es pequeña. Aquí la empresa tiene un menor poder de mercado. ¿Por qué? Porque la curva de demanda se asemeja más a lo que es un mercado común, a diferencia del gráfico 2, en donde la diferencia entre precio que va a terminar cobrando el costo marginal es bastante mayor, y hay un mayor poder de mercado. ¿Hay dudas hasta este instante, dados los dos alumnos que tengo presentes? No, profe. Bien, entonces seguí. Ahora lo que vamos a analizar son algunas medidas o indicadores que nos permiten determinar la concentración de un mercado. La concentración tiene que ver con algunos atributos, tales cuales son la cantidad de las oferentes en el mercado, el tamaño relativo que tenga cualquiera de esas empresas en el mercado y también, obviamente, de la demanda que se enfrenta. Si la demanda en términos comparativos es muy grande, puede que exista una baja concentración. Viceversa. Pero queda dependiendo de aquello. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para determinar el tipo y las características de la concentración de mercado es determinar el sector industrial en el cual se va a operar, medir dentro de lo posible el tamaño de cada una de las empresas participantes y definir algún índice para medir la concentración. La medida que la concentración sea mayor, dado lo que hemos visto hace un ratito, el poder de mercado también podría ser mayor. Como ese, la autoridad podría tratar de regular. ¿Cómo lo va a hacer? Dependerá de las características del mercado. Entonces, una medida que nos permite determinar qué tan concentrado es el mercado es lo que definimos como el índice C. Sub K, ¿qué es lo que es? Es la sumatoria de pesos relativos o peso específico de las I primeras o las I últimas o las I intermedias empresas respecto del tamaño relativo del total de las empresas del mercado. Esto se mide en términos porcentuales. Estos S sub I representan la participación porcentual de cada empresa, sea en ventas, el empleo de mano de obra o de productivo o eventualmente en la producción. Y entonces lo que hacemos es relativizar la participación que tiene un número dado de empresas respecto del total de ellas en el mercado. Por ejemplo, como en la lámina, C3 lo que estaría indicando es cuán concentrado está el mercado por las tres primeras empresas, es decir, qué fracción de mercado respecto del total representan las tres empresas más grandes, Falabella, Ripley y Almacenes París, por ejemplo, en el mercado del retail. ¿Cómo se determina? Pues vamos a ver un ejemplito. Me lo puedo saltar y lo veo al tiro. Mira, supongan aquí, consideren una industria, retail, tiene 8 empresas participantes. Y en este caso, porcentajes medidos en términos de venta de cada una de ellas son: la empresa 1
tiene un 30% del mercado, la 2 un 20% y así sucesivamente. Exactamente, esta suma tiene que ser, suman 30 más 20, 50, 62, 72, 82. Hay un 10 de más. Hay un 10 de más. A ver, déjenme arreglarlo al tiro. Hay una cifra de más. Ahí sí. 50, 62, 72, 82, 90, 100. Entonces nos piden calcular qué fracción del mercado corresponde a las 4 empresas más grandes. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos los porcentajes. 30, 20, 12, más 10, 72. 72, la suma de C sub I de 1 a 4, dividido por el total que es 100, aunque estamos trabajando en términos porcentuales. Eso significa 0,72. ¿Se dan cuenta qué es lo que estaría indicando este coeficiente? Que entre las 4 más grandes abarcan el 72% de este mercado. ¿Me siguen? Sí, ¿Me siguen? sí, sí. Por lo tanto, aquí ya pueden aventurar un juicio. Ustedes dirían que este mercado está o no está concentrado si solo entre 4 empresas capturan el 72% de la demanda. ¿Qué les indicaría vuestro criterio, vuestro juicio? Que está bien concentrado. ¿Qué? Podemos aventurar dicho. Ahí está el cálculo en todo caso. ¿Eh? Me devuelvo. Entonces, otro índice que también nos permite lo mismo, medir cuán concentrado está un mercado, es el índice de Herfindahl-Hirschman. Tiene como IHH, índice Herfindahl-Hirschman. ¿Qué es lo que es? Es la suma de las porcentaje o del peso específico de cada una de las empresas en el mercado. O también en términos porcentuales. Trabaja en tanto por ciento. Donde ese subí, entonces, representa la participación de la empresa yésima en el mercado, ya sea en las ventas, en el empleo o la producción. No hablemos del mercado. Este índice obviamente tiene un valor máximo igual a 100. Solo existe una empresa en el mercado y es un monopolio natural en particular, significa que ella captura el S1, pensando en una, el 100%. Si aplico la expresión numérica que tenemos aquí, sería que el índice de Herfindahl-Hirschman sería la sumatoria de igual 1 a n de los S sub i al cuadrado. Pero solo hay una empresa, por lo tanto es S1 al cuadrado, en este caso. Y eso sería 10.000. El valor máximo que puede tomar el índice de Herfindahl-Hirschman es igual a 10.000. 100 al cuadrado. Y en este caso sería un monopolio natural que es capaz de por sí solo toda la... ¿Y cómo se interpreta este índice? De la siguiente manera. El índice de HH es inferior a 1500, se dice que el mercado no está concentrado. Si el índice de HH está entre 1500 y 2500, hay una moderada concentración en dicho mercado. Si el índice HH es mayor que 2500, se puede prever que en este mercado hay una alta concentración. ¿Hay dudas hasta allí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando mientras más concentrado esté el mercado, obviamente la institución reguladora, que es la Fiscalía Nacional Económica, tratará de intervenir en dicho mercado, respecto de que no se afecte
el bienestar de los consumidores. Y eso lo medíamos mediante el excedente. Entonces, volvamos al ejemplo que habíamos visto recién. Cuando la diferencia en el índice es muy pequeña, significa que existe una alta concentración. Entonces volvemos, aquí está, bueno, lo habíamos sacado el 10 que estaba. Calculamos C4, ya lo hicimos, que era el porcentaje que capturaban las 4 más grandes empresas de este mercado. Calcule el índice de Erfindal-Hedge. Y después nos preguntan, si las 2 empresas más grandes del sector decidiesen fusionarse, la Fiscalía Nacional Económica estudiaría el caso. Vamos a tratar de interpretarlo según esta tabla que decíamos aquí. En la medida que el índice sea mayor que 2.500, obviamente estamos persiguiendo una alta concentración. En un caso como el que se nos plantea de la fusión, debiéramos tomar decisiones. El índice cae en el rango de ser mayor a 2.500, obviamente la Fiscalía Nacional trataría de evitar dicha fusión. Podrían ejercer un gran poder monopólico, la cual una gran empresa. Entonces vamos a los cálculos. Calcula el índice de Erfindal-Hirschman. Aquí lo primero que calculamos fue determinar qué porcentaje capturaban entre las 4 empresas más grandes. ¡Pum! 72%. 72. Calcula el índice HH. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos las participaciones de mercado de cada una de las empresas y las elevamos al cuadrado y sumamos. Al cuadrado, 20 al cuadrado, 12 al cuadrado, 10, 10, 8, 7, 3. El índice nos da 1760. ¿Qué podemos inferir? Que, según este índice, en este mercado no existe una gran concentración, relativamente pequeña. Me devuelvo. Vean caeríamos en este rango. La letrita B. Eso significa que es moderadamente concentrado. No hay una alta concentración. No es tan relevante el arbitrar o impetrar medidas por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y después nos preguntan la C, ¿cuál era? Si las 2 empresas más grandes del sector quieran fusionarse, ¿qué ocurriría? Se fusionan, la una adquiere a la otra, significa que entre ambas se per paribus lo demás, no cambiando la demanda. Si se dan cuenta, en un caso como este, capturarían el 50% del mercado. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí. Y entonces recalculamos el índice HH. 50 al cuadrado, esto ahora sería 50. 50 al cuadrado, más 12, más 10, más 10, 8, 7 y 3 al cuadrado. 2.966. Ahí escapamos al rango más alto, que era mayor que 2.500. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional Económica mirará con buenos ojos esta fusión, ¿cree usted? Tratará de intervenir. Va a tratar de intervenir. Va a tratar de intervenir a efecto de que no se lleve a cabo. Esa era la primera parte de la clase. Todos los dibujos, denme un segundo. Dejar de compartir. Y ahora vendría la clase de aumento. Entonces, démosle a la clase 39, parte 2. Está bien. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Poder de mercado y monopolio. Y nos piden desarrollar esta primera pregunta.
Los gráficos indique y explique las diferencias entre el resultado de un mercado competitivo y uno monopólico. Indique qué sucede con las cantidades de equilibrio, el precio de equilibrio, el excedente del consumidor, el del productor, el total, y a qué se debe el excedente, qué se debe que el excedente total sea menor en el caso del monopolio. Entonces, si recordamos, términos de representación gráfica, en graficar, supongamos aquí, mercado competitivo, es decir, la función de costo marginal refleja exactamente la oferta, la demanda, y tenemos la condición de equilibrio. Voy a tratar de hacer una línea de colores, a ver si y ahora vamos con el grafiquito. Ah, estoy tratando de que me queden iguales las demandas. La función de costo marginal ahora, ya no sé la oferta, la oferta en el caso del monopolio, pero trataré de que más o menos sea la misma. Ahí ya, verde de nuevo. Que esos son los mismos en principio. Precio de demanda máximo, precio de oferta mínimo. Acá representa lo mismo, si que no hay cuidado. Fuera la oferta en este caso, precio de máximo el mismo. Aquí caracterizamos por de equilibrio. Equilibrio. Aquí le voy a cambiar nomenclatura. Aquí ya vamos a hablar socialmente óptimo, que representa el Q de mercado, el Q de equilibrio del mono 1. QSO es QEQ del mono 1. Este es el precio socialmente óptimo. Ah, precio socialmente óptimo. Y el cuidado que hay que tener aquí, a partir de la función, como aquí ya estamos monopolio, esto es monopolio, esto es mercado competitivo, va a aparecer la función de marginal, y más o menos, por ejemplo, esta es Y.
la función costo marginal, esta es la demanda, paréntesis, medio, precio, la negra es el ingreso marginal. Listo. Entonces, vamos a anotar por acá, el excedente de los consumidores en un mercado competitivo, todo esto. El excedente de los oferentes o productores es todo eso. ¿Hay dudas? ¿No? Hasta ahora todo bien. Lamentablemente te toca estar solito. Gente serio. Eh, ¿Hay dudas? no, hasta ahora lo de mercado competitivo bastante visto. A ver, Todo bien. tengo el micrófono muy bajo, dame un segundo. Perdón que tengo mal el micrófono. No, no, si es que yo tengo el micrófono muy bajo. Ah, ¿Por qué no me deja? ¿se le escucha bien igual, profe? Sí, pero yo te escucho muy bajo. Ahí subí el Ah, micrófono. ah, ok. Ahora ya escucho bien. Listo. Ahora la condición de optimalidad en el caso de monopolio se determina aquí, donde costo marginal igual ingreso marginal. Esta es la cantidad que se transaría en el caso de monopolio. El precio que cobraría el monopolista es el precio que están dispuestos a pagar los demandantes, P sub M, y esto es lo que yo llamo P sub K, el precio al cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué ocurriría entonces? Este es el punto A, S denotémoslo por B, este por C. El excedente total final es el excedente del consumidor, lo vamos a achurar en ese de allí. ¿Requerimos alguna otra letrita? Eventualmente. El excedente del productor lo vamos a hacer en verde clarito. Va a ser este de aquí. Ese de allí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ciertamente, si se observa, el excedente del consumidor disminuye. Este PSM lo puedes proyectar al gráfico 1 y nos va a quedar un pequeño triangulito. Ese va a ser el excedente, comparativamente del otro grupo. ¿Qué es lo que ocurre por el lado de los productores? Si observas, por una parte, los productores pierden este pequeño triangulito, estaba contenido antes al inicio aquí, pero ganan ese rectángulo PMBD-PSO. ¿Qué es lo que ocurre? Al calcular el neto, el excedente total es ahora solo P de max, B, C, PO min. El excedente total aquí era max A, PO min. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad como un todo termina perdiendo, hay una pérdida, y pérdida social, como lo quieras denotar, igual al triángulo A,
B igual al triángulo ABC. ¿Por qué ocurre esto? Si observas, y cuidado con el vulgo, en el vulgo siempre decimos que lo malo es el monopolio del precio. No, el precio es una cuestión accidental. ¿Dónde está lo malo? Observa que la cantidad que se termina transando en el mercado es ahora menor. Por lo tanto, al ser menor, se satisfacen peor o mejor las necesidades. Peor. Por lo tanto, ¿es bueno o es mala la existencia del monopolio? Mala. Vamos a la segunda, ya me la había saltado. Ah, me había equivocado la. Voy a borrar. ¿Cómo surgen los monopolios? Describe y explique los distintos tipos de barreras de entrada. Hay que recordar que aquí uno de los supuestos de la competencia perfecta ya no se cumple. Era la movilidad de los recursos sin costo. Y eso no había que ser purista, literal para interpretarlo, sino que había que entenderlo como que no existían ni barreras de entrada ni de salida. Y hay distintos tipos de barreras. Tenemos barreras naturales, tenía que ver con los monopolios espontáneos, cuando de manera espontánea, por el control, por ejemplo, por el control tal parcial de insumo, una empresa, mediante sus decisiones de contratación, puede coartar natural, puede coartar el ingreso de nuevas empresas y adicionalmente puede, ante su estrategia de precios de contratación, lograr sacar a su competencia. Y eso significa que va a quedar solita. Pues, y cuidado con lo anterior, las barreras estratégicas, mediante sus prácticas o sus estrategias empresariales, una empresa puede lograr el sacar a sus competidores. Estratégicas. Sea, de nuevo, mediante sus prácticas de contratación o sus prácticas de tarificación. A pesar que tiene un tamaño, puede que sea la que más concentre tamaño en dicho mercado. Hay competencia, pero por ejemplo podría empezar a caer en una guerra de precios con sus competidores. Si tiene una estructura de costos más baja que los otros, obviamente puede, y recuérdate, en el corto plazo es permisible el tener pérdidas. Por lo tanto, podría ocurrir que una empresa en el corto plazo esté dispuesta a afrontar pérdidas con tal de eliminar a su competencia y quedarse sola como un monopolio natural o espontáneo. Otro tipo de barreras, las barreras legales, recuérdate por lo que tiene que ver con las patentes, licencias o invenciones. Si la empresa descubre algo, lo patenta, perdón, no lo inventa, lo patenta, va a estar bajo el amparo de la ley durante un tiempo y por lo tanto la posibilidad de que le copien y alguien, algún otro, produzca exactamente el mismo bien, no existe porque va a ser penado por la ley. Por lo tanto, mientras no aparezcan sustitutos cercanos, ella va a poder actuar como un monopolio. ¿Hay dudas? No, la última, la legal es más que nada que tenga como cierta eh, exclusividad frente Claro, Ah, ya. claro, Hasta que llegó un sustituto. claro. Ahora, hoy día, como está el mundo, ciertamente si alguna empresa sale con algo nuevo, novedoso y que satisface necesidades, independiente que exista la patente o la licencia, al poquito andar, obviamente va a salir algún otro con un producto sustituto.
Claro, le van a copiar la idea. Te van a copiar la idea, te van a hacer algún cambio, alguna cuestión distintiva o distinta, pero van a tratar de salir con un producto sustituto. Ahora, con un producto idéntico no van a poder porque está la licencia o la patente. Si está amparado y está patentado, va a tener al menos un periodo de tiempo, que en este caso lo vería el INAPI, donde se patentan las licencias aquí en Chile, y le va a permitir operar. Pero le van a salir con productos sustitutos. Tenga la Ok, certeza. ¿Ah? ok, ok. Bien. Último, creo. Ah, no, casi último. Un monopolista con una función de costos total igual abastece un mercado cuya función inversa de demanda es tanto, obtenga el equilibrio, calcule el excedente, calcule la pérdida de eficiencia o pérdida social, calcule el índice de Lerner y el equilibrio, perdón, calcule el índice de Lerner en el equilibrio del monopolista y en el equilibrio del mercado competitivo. ¿Qué harías? Eh, yo creo que lo primero, bueno, fácil graficar primero, creo. Pero el Ya, equilibrio de mercado, como normal, supongo. tengo hoja en blanco, ¿no? Bueno, no importa, pero vamos a tratar de hacer el monito. Tengo hoja en blanco, ¿no? No. Entonces ya, me dice, hacemos el monito primero. Graficamos la demanda. ¿Cuál es el precio de demanda máximo? ¿A qué precio la cantidad sería 0? 300. Ya. ¿Y la cantidad demandada máxima? ¿El precio fuese 0? 0 4, creo que 65. Sí. Listo. Mira, conocida la demanda, acuérdate, la condición de optimalidad económica en cualquier tipo de organización, primer orden, costo marginal igual ingreso marginal. Pasa que con mercado competitivo el ingreso marginal coincide con el precio, pero en monopolio no. Entonces, estas funciones tenemos que construir. A partir del costo que nos dan aquí, te pregunto, ¿cuánto sería el costo marginal? Ah, 2, x. Conocido aquí el precio, voy a la segunda línea. Conocido el precio, construyo el ingreso total. El ingreso total es precio por cantidad. Eso implica que el ingreso marginal es que derivar la función de ingreso total. 300 menos 8x. Y la graficamos. El ingreso marginal es un precio más. ¿A qué precio? ¿A qué precio la cantidad sería 0? Eh, ah, 300 también. 300. ¿Y la cantidad demandada máxima? Eso Entre comillas, o la es cantidad máxima en este caso, 37.5. siempre es la mediatriz del trazo, cuando estamos trabajando con funciones lineales. 37,5. ¿Hay dudas ahí? No. Y graficamos el costo marginal.
Si la cantidad es 0, ¿cuánto sería el costo marginal? Estoy con esta función ahora. Ah, 0. 0. Si la cantidad es 30, ¿cuánto sería el costo marginal? 60. Por ejemplo, tenemos 2 puntos. ¿Hay dudas hasta ahí? No, está ahí no. Déjame nombrar las funciones ingreso medio o demanda o precio, como lo quieras decir. Esta marginal. ¿Hay duda? El No. equilibrio del monopolista se obtiene aquí. Y vamos a aprovechar de buscar todo en este caso ahí. Esto es el precio del monopolista, P sub K, PSO, el precio socialmente. Entonces vamos a identificar 3 puntos. En C se da la condición de optimalidad. Costo marginal igual ingreso marginal. En la condición de optimalidad, el ingreso marginal 300 menos 8x es igual al costo marginal, que son 2x. Eso implica que x, el monopolista, es decir, la cantidad que va a producir y vender el monopolista, ¿cuánto sería? Sería 10x y 30. 30 unidades. ¿Cuánto sería P sub K? Identifican los parámetros. Recuérdate, para determinar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones requerimos? 2. Precio y cantidad en esta otra. Sí. Tengo la cantidad, XM, y si te vaya al mono, en el punto C, ¿qué precio es el que yo obtengo? ¿Qué nomenclatura le di? P sub K. P Entonces, sub K. Conozco P sub K. ¿Cuánto vale P sub K? Reemplazo. Si X es 30, el ingreso marginal, ¿cuánto sería? 300 menos 8 por 30. 300 menos 240, 60. O 2 por 30, lo veo en el costo marginal. claro, como son iguales, da el mismo resultado. Tenemos todo esto hasta aquí. ¿Hay dudas? Bueno, ¿No? unidad monetaria por unidad física. Voy al punto ahora. En A, ¿cuáles son los parámetros que me permiten fijar ese punto en el plano? Eh, el ingreso Lamentablemente medio. no lo puedo escribir aquí, pero eso era XM. Sí, 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 que En A conocemos XM y PM. ¿Cómo lo hacemos? ¿Conocemos XM? Sí. ¿Cómo determino PM? Fíjate, el punto A, ¿en qué función está contenida? el de la ingreso medio. En la demanda. Esto Sí. implica entonces que para conocer PM reemplazar XM en la demanda. Y lo hacemos. La demanda era 300 menos 4 por X, 4 por 30, Eh, ah, ya, 120. 300 menos 120, 180. por lo tanto el monopolista va a producir 30 unidades y las va a vender a cada una 180. 180 pesos. Finalmente, el equilibrio competitivo, ¿dónde se obtiene? En B. Fíjate, en B, ¿qué funciones son iguales? La oferta y la demanda. Costo marginal y ingreso Y medio. la demanda. Sí, Ya, que si fuese un mercado competitivo, el equilibrio se obtendría oferta-demanda. Y si tuviésemos un mercado competitivo, el costo marginal reflejaría exactamente la función de oferta. Por lo tanto, en B, ingreso medio, demanda como quieras, es igual al costo marginal. Igualamos el ingreso medio, 300 menos 4X,
El ingreso medio es la demanda, no te asustes. Ujú. Sí, sí. Por lo tanto, la cantidad socialmente óptima sería Mm, 50. 50. Porque 6 y 3, 106. El precio socialmente óptimo, Ah, pues eso sí. 100. Sí, sí. los 100. Me quedó re malo el mono. Voy a tener que escribirlo para arriba. XSO sería igual a 50. Listo, ahí ya tenemos todo. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? El excedente de los consumidores. Este triángulo de ahí. Ah, Un sí. medio de 300 menos 180 por 30. 120, 60 por 30. El excedente del productor es este trapecio. M, A, C, origen. M, A, C, origen. M, A, C, origen. Sería un medio de PM más PM menos 0 más PM menos PK por X. Y el catetito es 120, acá es 180, son 300. 300 partido por 250, 150 por 30, 4000. ¿Hay dudas? Para el origen. ¿No? Y finalmente la pérdida social, vamos a calcular aquí abajito, la pérdida social va a ser un medio de PM menos PK por XSO menos un medio de 180 menos 60 por la diferencial de cantidades 50, 20, 60, 60 por 20. No me equivoco, 100 unidades. ¿Hay dudas? ¿No? Piden calcular el índice de Lerner. El índice de Lerner lo tenemos aquí. El índice de Lerner es el precio del monopolista menos PK partido por el precio. Este es el costo marginal, pero es PK. A efectos del monopolio es PK en la gráfica que yo he dado. Y nos queda PM 180, PK 60, 120 partido por 180. 2/3.
0,67 pp. ¿Sigues o no? Sí, sí. Y ¿qué más nos piden? Ah, y en competencia perfecta. En competencia perfecta, todas las empresas enfrentarían una demanda igual a 100, que es el precio socialmente óptimo. Por lo tanto, el índice de Lerner sería 100 menos el precio que cobran, 100 partido por 100. Y eso es 0. 0. Es decir, PSO menos PSO partido por PSO, 0. No hay poder de mercado. ¿Por qué? Porque sería mercado competitivo. Ninguna de las empresas tiene injerencia en las otras. ¿Hay dudas? No, un poco en el de Lerner, pero del monopolio me perdí un poco eh, ¿siempre va a ser PM menos PK partido en PM para Sí, monopolista? sí. Entonces no, ninguna pregunta. ¿Hay dudas? No. Ya, perdón. Ya nos piden calcular el índice de Erdinfall-Helf. Lo que vimos al inicio de la clase. Sí. En el mercado de las bebidas no alcohólicas nos dan las participaciones. Entonces, el IHH y HH serían la sumatoria de S sub I al cuadrado, 1, 2, 3, 4, de 1 y 1. Con esto terminamos. Igual 4, S sub I al cuadrado. Quedaría una S. 38 al cuadrado más 35 al cuadrado más 26 al cuadrado más el resto tomándolo como la cuarta, 1 al cuadrado. Eso no se puede. 3.346. 3.346. Por lo tanto, el índice es mayor que 2.500. ¿Qué podrías concluir? Entonces, eso es que... Que hay o no hay concentración en el Ah, mercado. sí, está concentrado. Sí. Este mercado está concentrado. ¿Hay dudas? Mercado concentrado. No, ninguna. Y vámonle al caso de la farmacia, las 3 cadenas. El IHH aquí nos quedaría IHH, las farmacias, 43 al cuadrado, más 29, más 27, 27, me falta una, más una. Misma fórmula, la sumatoria de los S sub I al cuadrado. Esto nos daría no sé cuánto. 3.420. No, una vez más, el índice de HH mayor que 2.500.
¿Está o no Entonces, está concentrado? sí, está concentrado. Está concentrado. Sí. Incluso un poquito más concentrado que el mercado de las bebidas no alcohólicas. Mm, Es más cercano a 10.000, es más grande, ¿no? Sí, pues 3.420 mayor que 3.346. claro. Si se fusionaran las dos más grandes, ¿qué ocurriría con el IHH? Sería Ahumada, FASA, farmacia anónima, FASA, y Cruz Verde. Ay, tú eres 72. 72 al cuadrado, más 27 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Pero es sobre 5.000, yo creo. Sí, más. Más 27. Va a andar por los 5.500. Sí, 5.914. 5.914. La Fiscalía Nacional Económica permitiría la fusión o vería con buenos ojos la adquisición, por ejemplo, de Cruz Verde que compre Ahumada. Para nada, no le gusta. Para nada. Tratará de coartar esa coma. ¿Hay dudas? ¿No? Hasta aquí llega la clase de hoy día. Esa era la materia que teníamos. En una de esas nos vemos el viernes. Yo el viernes tengo que hacer la clase. Ok. ¿Hay dudas? No, nos vemos el viernes, profe. Ya está. Chao. Ya, chao, chao.